no deja que usted y yo muramos a causa de nuestros pecados. Si en el Antiguo Testamento era un animal que se degollaba, se comía y se untaba, en el Nuevo Testamento es una persona, Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí, y su sangre es verdadera bebida y su carne es verdadera bebida. Si en el Antiguo Testamento había que comerse el cordero, en el Nuevo Testamento se come a Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento la sangre espantaba la muerte, en el Nuevo Testamento el cuerpo y la sangre de Cristo nos dan vida eterna. Por eso Juan dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted va a la misa lo recibe. Miren cómo dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ahí viene el Cordero, el que va a ser sacrificado, el que va a entregar su vida por el mundo entero. Por eso el mismo Juan, capítulo 3, versículo 16, llega a decir: así amó Dios al mundo. Le dio a su único Hijo, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Entonces la palabra de Dios nos muestra en Éxodo capítulo 12 a un animalito, cordero, degollado, comido, untando la sangre en la puerta y salvando al pueblo de la muerte. Y en el Nuevo Testamento nos presenta a una persona llamada Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que vino al mundo para nuestra salvación. Y por eso les decía, San Juan capítulo 6, versículo 54, Jesús llegó a decir: el que come mi carne, acuérdense del Antiguo Testamento, el cordero había que asarlo para comerlo, para que el pueblo no muriera, había que comerlo. El que come mi carne, luego, y bebe mi sangre. La sangre del cordero era la señal para que la plaga no matara a la gente. Y en el Nuevo Testamento es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y miren, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Se dan cuenta? Si en el Antiguo Testamento el cordero animal salvaba al pueblo para que no lo matara la peste, en el Nuevo Testamento el cuerpo y la sangre de Jesucristo salva nuestra vida para que ustedes y yo no muramos. Por eso es necesario comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo, que a muchas personas no les interesa, que muchas personas lo ven como un salir del paso, que muchos niños van y hacen su primera comunión y dicen: ¿para qué? Oigan, la sangre del cordero no permitió que el pueblo muriera, los primogénitos. La carne sirvió de alimento porque iban a partir. El cuerpo y la sangre de Cristo nos dan vida eterna. Y muchas personas van a la misa y ni comulgan. Pasan los años y ni se confiesan. Pasan toda la vida, ni la primera comunión hacen. ¿Y cómo van a tener vida eterna estos sinvergüenzas? ¿Conocen alguno que no le gusta comulgar? ¿Conocen alguno que no le gusta confesarse? ¿Conocen alguno que va a la misa a perder tiempo? Yo no sé cómo van a hacer.
Yo no sé cómo van a hacer. Si para tener vida eterna se necesita comer el cuerpo y beber la sangre. Y hay muchos que ni se han casado. Y hay muchos que ni siquiera han dejado a la moza, ni siquiera han santificado su hogar, ni siquiera han dejado el vicio y el pecado para recibir a Jesucristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Muchas personas andan en malos caminos, haciendo lo que le parece y no andan buscando a Dios. Y eso es un grave error. Y eso es un grave error. Deben tener mucho cuidado. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, yo lo envío por él. Así quien me come vivirá por mí. Miren, quiero recordar también lo que dice el Evangelio de San Mateo, San Lucas. Lucas, capítulo 22. Vamos a buscarlo un momentico. San Lucas, capítulo 22, versículo, vamos a ver, 19. Lucas 22, 19. Pero vamos a leerlo desde el 14. Lucas 22, 14. Ustedes escucharon lo que dice, yo lo leí rápido, pero ustedes lo oyeron. Éxodo capítulo 12. La cena del paso del Señor. La cena de Pascua. Se agarraba un cordero. Si la familia era muy chiquita, se unía a otra familia, ¿se acuerdan? Y entre las dos familias se comían el cordero. Esa cena se iba a hacer. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo hace la última cena, ustedes se van a dar cuenta que va a tener pan, que va a tener vino, pero no va a haber un animal, no va a haber un cordero. Los israelitas tenían por norma una vez al año celebrar la cena, el paso, la Pascua, y era con un cordero, era con un animal, era con especies, como lo leímos. Pero cuando viene Cristo y hace la última cena, la hace diferente. No tiene un animal. Se presenta Él como persona. Y por eso Juan, cuando le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo se presenta como persona y entrega su cuerpo. Y ustedes van a ver que Jesús agarra pan y dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarra vino, tomen, beban, esta es mi sangre. No dice, ahí está el cordero, no agarra un animal. Él se presenta como el Salvador. Y esto es muy importante, porque la cena de Pascua se hacía con panes ácimos sin levadura, y se hacía con verduras amargas, y se hacía con un animal, cordero. Y Cristo no lo hace así. Escuchen cómo fue la última cena. Lucas 22, 14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y le dijo, yo tenía gran deseo de compartir esta Pascua. Pascua significa paso del Señor. ¿Y cómo se hacía el paso del Señor? Lea Éxodo capítulo 12, con un cordero, con un animal. Oigan, con ustedes antes de padecer. Pero yo les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Háganlo en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta es la copa de la alianza nueva sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Jesucristo, cuando está en la última cena,
agarra pan, agarra vino y lo sustituye por el Cordero. Porque Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios y ya no se va a necesitar de un animal, ya no se va a necesitar de un cordero para sacrificar, sino es Jesucristo el que va a entregar su vida. Y en Mateo capítulo 26, versículo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dijo a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio las gracias, se lo pasó diciendo, beban todos de ella, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En relación a lo que dice San Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros los sacerdotes celebramos la Santa Eucaristía y entregamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo para que el pueblo tenga vida. Por eso cuando usted va a la misa y no comulga, no está participando de la Sagrada Eucaristía. Por eso cuando usted va a la iglesia y no participa del sagrado banquete, vas a la iglesia, participas de la palabra, pero no recibes el cuerpo de Cristo para tener vida. Vas a la fiesta y no comes. Vas a la celebración y no participas de la comida que es importante. Por eso Juan llega a decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo iba a entregarse por todos nosotros para nuestra salvación. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Que tenemos la Sagrada Eucaristía, mientras que ellos no la tienen. Fíjense, si usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, dice, Hechos 2:46, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, compartían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y sencillez del corazón. La fracción del pan o la Eucaristía, los apóstoles la celebraban todos los días. No la hacían de vez en cuando, la hacían siempre y en todo momento.